Se estima que para los próximos años, en las siguientes generaciones, los índices de estrés puedan ir a la alza y esto es algo bien interesante. Entonces, pues empezar a trabajarlo desde ahorita, empezar a ser conscientes de esto y sobre todo, así como vienen cosas, enfermedades, situaciones nuevas, pues también vienen soluciones nuevas. Y Bio me encanta porque siempre está en esto, siempre está a la vanguardia de cómo mejorar de una manera muy futurista, a mi punto de vista. ¿Qué es la ansiedad? Ahora sí que, ¿qué es esto que habita dentro de nosotros, que a veces que no le damos tema, pero nos quita el sueño? Es un estado de sobreestimulación, de agitación, de zozobra, que es una condición tanto física como mental como emocional. Y aquí es donde empieza lo interesante, que no nada más es una condición donde se alteran mis neurotransmisores, ¿no? También viene esta parte del proceso mental, obviamente el impacto emocional. Hay que entender que nuestros neurotransmisores no son otra cosa que es un impulso neuroquímico que viene por un proceso que va desde tu emoción y desde tu pensamiento, ¿no? Es como materializar esa emoción o ese pensamiento. A mí se me hace bien interesante. Estar cerca de las personas, estar cerca de los animales, cerca, en contacto, puede llegar a bajar tus niveles de ansiedad, ¿sí? Pero cuando estás, fíjense, cerca, no con las personas. No inmerso todo el tiempo. Ajá, sí. Cerca me refiero, yo puedo ser cercano a ti porque estamos compartiendo un fin. Muy buenos días, familia Bio. Estamos el día de hoy en este espacio de Bioencuentra en formato podcast, que a mí me encanta y me fascina el estar con todos y cada uno de ustedes jóvenes. Y me encanta y me fascina este formato porque lo puedes estar escuchando 1, 2, 3, las veces que quieras. Lo puedes estar escuchando mientras que estás manejando, que vas a ver algún grupo, que vas a la capacitación de tu grupo, que vas al Open. Y lo interesante es que son temas súper puntuales. Y el día de hoy tenemos un tema que sería muy trending topic, dirían acá, como le dicen en la parte de Spotify y todo ese tipo de cosas. Tenemos un tema muy interesante porque también es algo que nos aboca a todos. El día de hoy tenemos el tema de despidiendo la ansiedad con Bio 4. Y ojo, jóvenes, porque la ansiedad es una situación de la cual todo el mundo habla, de la cual todo el mundo dice, no, sí, es que mis niveles de ansiedad, pero realmente conocemos de fondo qué es, cómo podemos empezar a trabajar con ella, por qué existe en nuestro cuerpo y desde la biofísica, qué podemos hacer para empezarlo a regular y tratar de no caer en las situaciones que hoy en día conocemos como síndrome de burnout o todo este tipo de situaciones tan complicadas que se viven desde esta parte más emocional. Entonces, jóvenes, yo te invito a que no te despidas hoy, tampoco te despidas, pero no te despegues de la pantalla y recordarte que tenemos una dinámica. La dinámica es que el día de hoy tenemos una invitada muy especial y la persona que esté al pendiente, la invitada nos va a hacer una pregunta a lo largo del programa o de cosas que se vieron a lo largo del programa y la persona se va a estar ganando lo que es un Biosia. Biosia porque Biosia es un producto que yo creo que es el rey para empezar a trabajar esta parte del sistema nervioso central y periférico. Es una mezcla de herbolaria, es una mezcla también de complejo B, ácido glutámico, que todo esto nos va a ayudar para empezarnos a regular. Así que, jóvenes, el día de hoy la invitación es que estés muy atento, apuntes todo. Esto te aseguro que te va a servir para contactar con gente porque hoy en día todo el mundo habla de esta parte de la ansiedad y tú vas a tener la respuesta desde la biofísica. Y para acompañarnos, el día de hoy nos acompaña una personita muy especial. Ella es líder, networker profesional Bio 4, que además forma parte del grupo de accionistas aquí de Bio, siendo la doctora Gabriela Rubalcaba. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Esmeralda? ¿Qué tal, familia Bio? Pues encantada de estar compartiendo este tema que efectivamente está en tendencia. Yo creo que sí. En los últimos años hemos visto cómo se han elevado los índices de ansiedad, de estrés en las personas. Y dices, bueno, pero ¿por qué de repente estamos viviendo esta condición? Y es algo bien importante. Hay que ver cómo hacerle frente, cómo incluso cómo mejorar la condición, cómo sacar provecho y cómo también evitar, prevenir, hasta dónde
puede ser sano, hasta donde ya no es sano. Exacto. Sí, entonces esto tiene mucho que ver con todo el ritmo que estamos llevando de vida, un ritmo más acelerado. Entonces, hay muchísimas tendencias y se estima que para los próximos años, en las siguientes generaciones, los índices de estrés puedan ir a la alza y esto es algo bien interesante. Entonces, pues empezar a trabajarlo desde ahorita, empezar a ser conscientes de esto y sobre todo, así como vienen cosas, enfermedades, situaciones nuevas, pues también vienen soluciones nuevas. Y Bio me encanta porque siempre está en esto, siempre está a la vanguardia de cómo mejorar de una manera muy futurista, a mi punto de vista, y entonces poder hacerle frente a estas cosas, a este tipo de situaciones que están ahorita, en este momento, pero que pueden incrementarse. Y hay que aprender a manejarlo. Nada es bueno, nada es malo, simplemente Exacto. hay que aprender a manejar la situación. Totalmente, doctora, porque bueno, por algo la tenemos, ¿no? O sea, por algo hay una razón de ser, de tener estos estímulos dentro de nuestro organismo y el cuerpo es bien sabio. Entonces siempre va a buscar una forma en cómo autorregularse, en cómo compensarse y al final de cuentas es la máquina más perfecta que existe. Entonces, pero tienes toda la razón. Últimamente se ha visto muchos puntos como más problemas de ansiedad, ataques de pánico, todo este tipo de situaciones se ha visto muchísimo a la alza. Y yo creo que la pregunta aquí sería, ¿qué es la ansiedad? Ahora sí que, ¿qué es esto que habita dentro de nosotros, que a veces que no le damos tema, pero nos quita el sueño? Literal, nos Sí. quita el sueño. Bueno, en sí la ansiedad, si nos vamos a algo muy básico, una definición muy básica, es un estado de sobreestimulación, de agitación, de zozobra, que es una condición tanto física como mental como emocional. Y aquí es donde empieza lo interesante, que no nada más es una condición donde se alteran mis neurotransmisores, ¿no? También viene esta parte del proceso mental, obviamente el impacto emocional. Entonces, pero hay que entender que nuestros neurotransmisores no son otra cosa que es un impulso neuroquímico que viene por un proceso que va desde tu emoción y desde tu pensamiento, ¿no? Es como materializar esa emoción o ese pensamiento. A mí se me hace bien interesante. Okay. Viene una emoción, primero viene una sensación que no puedes definir, ¿no? ¿No les ha pasado que de repente hay sensaciones que no sabes definir? Que dices, siento algo. ¿Qué sientes? Ay, no sé, pero siento un algo. No, yo a veces digo, siento un alguito, como que algo pasa. O que viene una sensación, después viene una interpretación y todo esto, y estas sensaciones, por eso nuestro cuerpo dices, oye, ¿dónde están todos estos, este centro? Sí, en la mente, pero también está en cada una de las células de tu cuerpo, el tejido conectivo, cómo se conecta con todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que viene la sensación y hay una respuesta del cuerpo, viene este impulso neuroquímico, neuroemocional de la parte nerviosa, químico porque se transforma en una sustancia, ¿no? Entonces esta parte del impulso neuroquímico empieza a ser un neuropéptido y empiezan a ser neurotransmisores y entonces ya empieza a haber un trabajo químico en nuestro cerebro, ¿no? Y entonces por eso esta condición tiene niveles, tiene grados y se trabaja pues de una condición interdisciplinaria, a lo mejor nada más la parte psicológica, emocional o la parte física, bueno, a veces llega hasta con el tema del psiquiatra. ¿Por qué? Porque vienen estos impulsos. Pero partiendo de la primera definición es un estado. Y quiero que esta palabra sea, porque no es una emoción. Okay. No es una emoción. La ansiedad es un conjunto de emociones y de pensamientos. Chequen la definición y es un estado. Un estado es en el que yo puedo entrar y puedo salir. Es como el amor. El amor no es una emoción, es un estado. Es un estado de tranquilidad, es un estado de paz, es un estado de plenitud. Por eso hay una parte donde dices, ya no sé, la paz, el amor y la satisfacción, el gozo es lo mismo, es el mismo estado. Así la ansiedad es un estado donde hay miedo, donde hay incertidumbre, donde hay agobio. ¿Te fijas? O sea, el estado es un conjunto de emociones. Es como yo les digo a los pacientes, es como si abro la puerta y entro a un espacio. Okay. ¿Sí? Entonces, es un estado, es entrar a ese espacio de la ansiedad. Ahorita estamos súper sobreestimulados. Los niños están súper estimulados, ¿no? Las tablets y todo esto, pero
vivimos en una inmediatez. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos en el momento. No estamos acostumbrados a mantener esa resiliencia, no estamos acostumbrados a frustrarnos, ¿no? Y entonces empieza procesos donde empiezo a acostumbrar a mi proceso a que todo rápido, a estados de inmediatez. Hagan de cuenta que así como yo me acostumbro en lo físico, en lo emocional, acostumbro a mi cuerpo en lo neuroquímico. Okay. Por ejemplo, ¿cómo para explicar esto? Por ejemplo, si una persona es adicta a, no sé, los deportes extremos, está segregando mucha adrenalina y está así. Y después se ha visto tendencias que esas personas necesitan tener choques adrenérgicos y entonces empiezan a hacer, no sé, complicadas sus relaciones, o de repente es gente que está súper bien y de repente explota y dices, ¿qué onda? Es que necesita su descarga de adrenalina, ¿no? Entonces, esta parte, y aquí hay unas tendencias en el tema del amor también, que si la oxitocina, que si nos quedamos ahí, que si queremos estar con ese estímulo, y de ahí salen muchas cosas bien interesantes. Pero cómo nuestro cuerpo se acostumbra a esos estados, ¿sí? Entonces estamos viviendo en ese estado de inmediatez. Estamos con mucha incertidumbre. Pensar en la ansiedad, cuando una persona se implanta en esa ansiedad, viene emociones como les decía, miedo, incertidumbre, agobio, zozobra, que al final todas esas son diferentes caras del miedo, ¿sí? Pero les decía que es un estado y estamos en un estado futuro. Sí. La ansiedad, cuando marca la ansiedad, nos da miedo del qué va a pasar, qué pudiera pasar. Y luego entonces entra la mente y la mente empieza a trabajar. Y si esto, el easy, es bien easy. Es bien easy. Es bien easy. Y si esto, y si me pasa, y si pasa, y si puedo, y si no puedo, y si me dicen, y si no esto. ¿Se fijan? Es ansiedad, pero con ese miedo de lo que va a pasar en ese futuro. Entonces hay que entender que es un proceso mental, emocional, y hay muchas emociones, físico, porque sí hay un proceso físico, porque hay un impulso neuroquímico, que entonces ahorita que tenemos que empezar a analizar de la ansiedad, primero entender que como es un estado, yo puedo entrar y puedo salir, que yo por algo estoy entrando a ese estado. Sí, hay un libro que a mí me gusta mucho que habla, que es otro tema, no tiene que ver con esta parte de salud y de ansiedad, pero tiene una frase que a mí me encanta, que dice, el libro es Los secretos de la mente millonaria, y habla y dice, el problema nunca puede ser más grande que tú. Okay. Está buenísimo. Sí, está muy fuerte. Está muy fuerte. Entonces, dice que eso es la diferencia, ¿no? De la gente exitosa y la gente que no es exitosa. La gente que es exitosa dice, el problema nunca es mayor que yo. Y la gente que no es exitosa dice, yo mejor no quiero tener problemas porque soy tan chiquito que no me quiero enfrentar a esos problemas, ¿no? Entonces, el problema nunca es mayor que tú. Entonces, hay que entender que son estados en los que yo entro. Entonces, para las personas que tienen esa ansiedad, hay que ver que tú tienes el control y por qué estás decidiendo entrar. Hazte esa primera pregunta. En esta parte neuroquímica sí que hay una sobreestimulación. ¿Qué pasa cuando entramos en un estado de estrés del cuerpo? Esa agitación, ese estado de agitación, de agobio, que esas son condiciones físicas, fíjense. El estado es agitación, sobreestimulación, eso es físico, y luego empieza de incertidumbre, eso es emocional, ¿sí? Mental, incertidumbre, miedo, completamente emocional, duda, ¿ok? Entonces, duda, ahí empieza la parte mental, donde la gente está con pensamientos rumiantes. Entonces, ¿cómo es un estado donde es físico, agitación, sobreestimulación, miedo, ansiedad, emociones, pensamientos rumiantes, entonces mental. Entonces, en esa parte física que estamos sobreestimulados, sobreagitados, ¿qué nos pasa? Ante esta sobreestimulación, nuestras suprarrenales producen mayor cantidad de cortisol. No nada más son los neurotransmisores, viene un cambio en tus hormonas, o sea, te estresas y cambias las hormonas. Entonces empieza a aumentar el cortisol. ¿Esto en qué afecta? Tus acúmulos de grasa. Para la gente que dice, oye, es que esto... A ver, no es casualidad, aumenta la ansiedad, aumenta el sobrepeso, aumentan los ataques cardíacos. ¿Por qué? Porque cambia la respuesta hormonal, cambia mi grasa, mi composición corporal, porque el cuerpo
habla lo que la mente, lo que la boca calla. Entonces, si yo tengo miedo, me tengo que defender. Entonces empiezo a generar una estructura corporal de defensa. Totalmente, sí. ¿Sí? Entonces empieza a aumentar mi cortisol. El cortisol hace que aumente la adrenalina y empieza a haber contracturas musculares. ¿Cómo vemos a las personas con contracturas musculares? Que ya me duele acá, que ya me duele allá. Bruxismo, el desgaste en los dientes, que empezamos a apretar y ahí estamos con las guardas. Pues sí, pero también está bien la guarda, pero también trabaja en esa relajación muscular, en tus neurotransmisores. Entonces yo ya les digo a las personas que me toca ya pues, consultas, ya no de consultas, pero que ya me toca coachear, ya estoy trabajando otras partes en esta etapa de mi vida, pero les digo, bueno, el biosea tiene que estar sí o sí, porque hay gente que dice, no, es que yo no me siento ansiosa, no me siento estresada. Pregúntale a tu cuerpo. Exacto. Pregúntale a tu cuerpo. O sea, esto hace que la adrenalina es que no vayas al baño, que tengas molestias musculares, que tengas mialgias, atralgias, ¿qué es esto? Dolor muscular, dolor en articulaciones, contracturas, que no duermas bien, que se te caiga el cabello, que te muerdan las uñas, que tengas uñas quebradizas, que cambien tus hormonas, que aumentes de peso. O sea, es una serie de trastornos y que esto también nos lleva a trastornos metabólicos interesantes. En algún podcast lo tuvimos tú y yo, Esmeralda, donde había 3 tipos de estrés, ¿no? Y entonces esto precisamente, esta es como la otra parte. Entonces, físicamente, yo que les diría que ahorita tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Sí tenemos que cuidar nuestro cuerpo, aunque incluso tú sientas que no estás, me encanta esta frase, no estoy tan mal. Me dicen, no, yo no estoy tan mal. No, pues es que no tendrías que estar ni poquito mal, ¿no? Entonces tenemos que empezar a nutrir nuestro sistema nervioso. Nutrición cerebral, nutrición nerviosa, yo le voy a llamar. ¿Qué es esta nutrición nerviosa? Por eso me gusta Biosea. Biosea es completamente esa nutrición nerviosa. ¿Por qué? Porque es un neuroregulador. Porque no va a ser ni que estén tan abajo tus neurotransmisores en fases depresivas, porque luego así es la mente. Vienen los picos y después vienen las bajadas. Después entramos en fases depresivas, donde estamos apáticos, donde no queremos ya ni pensar, donde tenemos un cansancio incluso mental. Entonces, se fijan, vamos como en una montaña rusa emocional y mental. Entonces, Biosea que trae complejo B, ácido glutámico, que son estimuladores de la corteza cerebral, pero son ojo, a la par son relajantes musculares. Esto es bien interesante. Lo que activa mi cerebro relaja mi músculo. Lo que activa, por ejemplo, mi intestino, relaja mi cerebro, relaja mi músculo. Entonces, son funciones que se llaman antagónicas. En una parte hace un efecto, en otra parte va a hacer otro efecto. Entonces, pero si mi cerebro está trabajando, está procesando información, está aventando, pues aquí ya es el impulso nervioso, el músculo relaja, ¿ok? Cuando el cerebro está así en shock, pues el músculo también va a estar en shock. Entonces, aquí que es importante, el complejo B que nos ayuda a este proceso. Pero el extracto herbal va a ayudar a relajarnos. Entonces, no estar sobreestimulados, pero tampoco estar en fases depresivas. Y este carbón activado, como esa estructura de carbono, una estructura primaria, un estabilizador, tanto físico como mental. Entonces, esto nos va a ayudar a hacer esa estabilización. Yo que sugeriría siempre estar nutriendo la parte cerebral, ¿no? Esa parte del complejo B nos va a ayudar, esta parte del extracto herbal nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque vivimos inmersos en una sociedad donde trabajamos, donde tenemos que hacer una resolución de problemas. Es más, estresado baja tu capacidad de resolver problemas. Entonces, nos conviene tener una nutrición cerebral, ¿no? Y aparte esta nutrición cerebral, a lo mejor no nos identificamos al Biosea, pero por ejemplo, tú sabías que Biogru es nutrición cerebral porque tiene iones de calcio, iones de magnesio que ayudan precisamente a la interconexión, a los receptores nerviosos, ¿no? De esas dendritas para que tenga buen impulso y buena recepción. Entonces, empezar a trabajar con estos elementos de fortalecer, siempre fortalecemos a lo mejor la digestión. Fortalecemos el músculo por las articulaciones. Pero yo te pregunto, ¿tú fortaleces tu sistema nervioso? Y luego, ojo, las hormonas. Entonces, también trabaja con esas hormonas. Yo sí trabajaría, por eso tan importante Biogru, Biosea, incluso Bioen, para empezar a trabajar esa parte física. Porque hay que entender que si yo ya tengo este proceso, mi respuesta neuroquímica ya está acostumbrada
a tener este impulso y después es bien difícil salir del círculo vicioso. Entonces tengo que cubrir esa parte física tan importante que tengo que empezar a equilibrar. Y obviamente la parte digestiva, porque la parte digestiva, pues el intestino es el segundo o el primer cerebro. Entonces hay que entender que hay que equilibrar mi sistema nervioso. Y sistema nervioso, chicos y chicas, no nada más está en tu cabeza, está en tu intestino y está en cada parte de tu cuerpo el impulso. Entonces, desde esa parte física tenemos que empezar a trabajar y luego viene una parte emocional y una parte mental. Hay que entender que siempre hay un detonante. ¿Qué es lo que te está detonando? Actualmente, decimos que está subiendo el índice porque pues vamos en un ritmo acelerado. Y también últimamente el tema económico viene siendo un tema bien interesante, ¿no? Se han hecho estudios donde qué es lo que más te suele agobiar. Y siempre el tema económico, pues sí. Ahí está por ahí. No en balde decimos, el primer órgano que se afecta es la cartera, ¿no? Porque hacemos la pregunta, oye, por ejemplo, tú te sientes mal, agobiado, ansioso. Si ganaras 100,000 pesos al mes, ¿seguirías con la misma ansiedad? ¿Seguirías igual de ansioso? Entonces a lo mejor no estás enfermo, dicen, no estás pobre, ¿no? No estás lo que realmente necesitas. Entonces, por eso me encantó el título de este programa, de este podcast, porque es Despidiendo la Ansiedad con Bio. Porque hay que entender algo. Las personas ya no están trabajando en base a sus ideales. Trabajamos en base a la supervivencia, a la subsistencia, pero no trabajamos en base a ideales. Por eso en Bio ahorita es tan importante trabajar, cuando estés desarrollando algo, trabajar en base a tu sueño, en base a tu ideal, en base a un punto específico. ¿Por qué? Porque las redes de mercadeo, fíjate que está bien interesante, Esmeralda, que aparte de financieramente son redes de donde se genera una economía autosustentable. Exacto. Y exponencial. Aparte de qué es eso, trabajas con un activo importantísimo que son las personas. Y tú sabías que el estar cercano a las personas, también ya hay estudios que en animalitos, que los perritos, chiquitos. Comprobado, pero estar cerca de las personas, estar cerca de los animales, cerca, en contacto, puede llegar a bajar tus niveles de ansiedad, ¿sí? Pero cuando estás, fíjense, cerca, no con las personas. No inmerso todo el tiempo. Ajá, sí. Cerca me refiero, yo puedo ser cercano a ti porque estamos compartiendo un fin, estamos compartiendo un trabajo, son redes, así como son redes económicas, son redes de apoyo. Exacto. Entonces, estas redes de apoyo, o como pudiéramos llamarlo desde otra perspectiva, una red de contención. Al final, tu red de mercadeo es una red de contención económica, sí, y emocional. Totalmente. Y emocional. Fíjense lo bonito que tenemos nosotros en Bio. O sea, para que ya veas a tu red de una manera diferente, ¿no? No es tu trabajo, es una red de apoyo económico y de contención emocional. Entonces, cuando tenemos esta cercanía, si tenemos este tipo de actividades, la gente está empezando a ser fría, si se fijan. Todo es a través de una pantalla. Ya no tenemos ese contacto con las personas. Entonces, todo esto va incrementando estos niveles de depresión, de ansiedad, de agobio. Entonces, esta parte que nosotros estamos haciendo, yo que te diría, si trabaja con el producto, por aquí me encanta porque es donde entra Bio como proyecto, donde incluso el mismo proyecto va a ser el trabajar sobre un sueño, el que tú te estés recordando qué quieres. Ya la gente no te pregunta qué quieres. Ya la gente no, en tu trabajo, imagínate, yo me imagino en una oficina normal o en una tienda de esas de autoservicio donde va la gente a trabajar, les preguntan, oye, ¿qué onda? Acuérdate de tu sueño, estamos trabajando el día de hoy por tu sueño. Oye, ¿te acuerdas de la casa que te quieres comprar? Ajá. Pues hoy vamos a trabajar por la casa que te quieres comprar y ahí te va tu overall. No. Es al contrario, aquí los horarios, si no haces esto, pasa esto, si no haces esto, Entonces, redes nos brinda esta oportunidad tan padre donde incluso en la misma actividad que nos recomiendan actividades de asociación, tener una buena red de contención emocional, que eso es importante, tener esta parte de contención emocional y una parte de desarrollo personal, donde tú sepas cómo entrar y salir a estos estados de ansiedad. ¿Por qué? Porque al final
de todas las cosas, si tú vives esta situación, es una situación, es como yo les digo, es como un hilo de media. Le jalas poquito y se va todo. O sea, el rollo es cuando entras ahí es más complicado, ¿no? Porque la mente empieza a trabajar de una manera donde y si esto, y si el otro, y empieza el pensamiento rumiante, y entonces esto también tiene efectos físicos, y ya no son los efectos de la contractura, y empiezan calambres, empiezan entumecimientos, sensaciones de desmayo, taquicardias, o sea, empieza un proceso físico ya importante porque va subiendo como de rangos. No puedo tener una ansiedad leve, donde me siento ansioso, o donde ya tengo manifestaciones físicas más importantes, más trascendentes, que te está disparando esta condición. Hay que entender que lleva grados, pero en el grado en el que esté, quiero que te quede bien claro que es un estado, que tú puedes entrar, que tú puedes salir, que tú puedes manejar. ¿Cómo tienes que hacerlo? Desde la parte física, nutre la parte nerviosa, nutre tu sistema nervioso. Desde la parte mental, emocional, asóciate. Ten esa red de contención, empieza a trabajar por un ideal, porque mira, yo les hago una pregunta. ¿Tienes algo en tu mente? Nosotros todos, todo el tiempo estamos teniendo algo en nuestra mente. Bueno, salvo algunas personas que sí se quedan así bien disociadas en blanco. Con la ratita dando vueltas. No, pero por lo general tenemos todos algo en mente, ¿no? Ok, si vas a poner en tu mente algo, ¿por qué estás eligiendo poner algo en tu mente que te hace sentir mal? Exacto. Sí. Porque es decisión al final de Porque cuentas. es una, de cierta manera es una decisión, ¿sí? Entonces, mejor vele metiendo a tu cabeza y vete metiendo actividades que te saquen de ese estado. Claro. Sí hay condiciones que te sacan de ese estado, el que tú estés asociado, el que tu entorno marca esa diferencia. Por eso es bien importante y a mí me encantan las redes porque yo veo a las personas como dicen, es que yo traía este proceso de ansiedad, traía este proceso de depresión, el estarme ocupando en esto, en estar trabajando en esto me lo quitó. ¿Por qué? Porque cambias el entorno. Si tú estás en eso y estás en un círculo vicioso, cambia el entorno también. No nada más trabajes, porque hay quienes dicen, bueno, la pastilla, ok, ¿y qué te va a hacer? No te va a cambiar en nada, no estás trabajando realmente sobre el punto del detonante. Entonces, mejor nutre tu sistema nervioso, que es diferente, nutre tu sistema nervioso y cambia tu asociación, cambia cómo estás trabajando, cambia tu entorno, empieza y qué vas a meterle a tu mente, qué pensamiento vas a elegir que entre a tu mente. Totalmente. Sí, son procesos de miedo muy fuertes. Estos procesos se vivieron mucho, por ejemplo, ahora que vino la pandemia. Sí, o sea, son cosas complejas. Donde decir, esta está hablando, está tan fácil. No, yo sé. Créanme que yo sé lo que es un proceso de estos, ¿no? Es un proceso donde la mente está, pero aún así siempre tenemos esa opción de elegir. Por eso mueve. Yo veo incluso gente que me dice, me siento mal. Ponte más activa en tu negocio. Ponte más activo en lo que estás haciendo. Recuérdate todos los días qué quieres hacer y empieza a trabajar y empieza a nutrir y empieza a cuidar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque solamente cubriendo la parte física, la mental y la emocional es como vas a salir. Exacto. Si nada más cubres una, te vas a empezar a atorar. Si cubres dos, te vas a seguir atorando. Necesitas trabajar lo físico, lo mental y lo emocional. Totalmente, doctora. Y fíjate que eso es algo súper interesante porque, híjole, yo creo que sí es de las situaciones con las que más nos afrontamos hoy en día y que sentimos que perdemos el control, pero el dar el panorama de puedes entrar y puedes salir, entonces las decisiones empiezan desde cómo inicias tu día, qué música escuchas, cómo te arreglas, cómo te cambias, todo ese tipo de cosas, tu red de apoyo. Para tener la idea concreta, doctora, para aquí escribir tal cual. Sí. ¿Qué productos de bio nos van a ayudar desde la parte física? Por ejemplo, pensaría, claro, Biosia por default, o sea, es el rey de reyes, Biosia, un Ganoé, una Céutica, la Douche. Claro, mira, la verdad, bio con la visión biofísica que tiene todos. Todos. O sea, si te soy sincera de bio, claro, no hay manera de equivocarte porque en todos bio tiene el cuidado en sus formulaciones y en sus ingredientes de trabajar. Es lo bonito de bio, que siempre lo trabaja todo de una manera en conjunto. Pero si pudiéramos poner productos claves, exacto, o productos Diana, pudiese ser Ganoé,
porque el impulso nervioso necesita una buena oxigenación para esto. Entonces, Ganoe, Biogru, Biosia, esos 3 puedes, es más, hay el tónico también. El tónico es bien interesante, ayuda, la douche. Siempre en el baño pasa algo mágico. Entonces, si tú te haces un baño con la douche, que la douche tiene ya en sí elementos que ayudan a este tema de la circulación, incluso una respuesta hormonal, y te haces un baño, y en ese proceso del baño, el agua que relaja la parte muscular, el agua calientita, es un relajante per se, pero fíjense, el agua es un elemento que está asociado con las emociones. Entonces, no dejen en saco roto, por ejemplo, un la douche. Exacto. Cuando me baño. Es un buen momento para trabajar la mente, ¿sí? Pero esos pudieran ser claves. Biogru, Biosia, obviamente, Sattva incluso. Sattva te puede ayudar mucho. De hecho, la formulación de Sattva o céutica, dependiendo, tiene mucho que ver con la conducción, porque tienen proteínas, tienen bases proteicas importantes para la producción de neurotransmisores, trabajan de una manera súper integral con la parte digestiva. Entonces traen Ganoderma lucidum que ayuda a la oxigenación. Entonces, estos elementos, es más, ¿sabes incluso qué producto también nos ayudaría? Pues eso les digo de bio todo. La Bioflax, la linaza molida, por los omegas, cómo trabajan a nivel digestivo y cómo también trabajan con el recubrimiento nervioso. Entonces, pudiese ser esos los suplementos como claves. Súper, y es que es súper interesante porque en una situación de que ya vas detectando que ciertas cosas te lo van detonando, el tener una suplementación adecuada va a amortiguar que físicamente caigas en esta situación. Y si mentalmente no quieres caer en situaciones, lo dijiste, pero más que bien, doctora, ¿con cuánto de ingreso mensual tú ya estarías más tranquilo? Y aunque no digan, no, el dinero no compra la felicidad, híjole, es un elemento importantísimo de nuestra vida, porque es nuestra moneda de cambio para absolutamente, prácticamente todo. Nada más el amor de tu vida, no. Pero fuera de ahí, piensa en todas las cosas que obtienes a través de esto y incluso partes de autorrealización. Por ejemplo, si eres padre y le quieres dar la mejor escuela a tus hijos y quieres que ellos estén tranquilos, con una buena educación, con una zona segura, eso te va a costar dinero. Si eres hijo y tienes a tus papás, el poderles garantizar una vejez digna en un buen espacio, que nunca les falte nada, eso cuesta dinero. Si quieres conocer el mundo, eso cuesta dinero. Si todo cuesta dinero. Y no es para que te acomplejes y no es para que te me pongas ansioso, sino para que veas la gran oportunidad que tienes en Bio4, tanto desde la parte física, sí mental con todo tu equipo de contención, pero desde la parte financiera. Si quieres empezar a trabajar en todas las áreas, pues empieza a trabajar con Bio4 de una forma fuerte, dinámica, interesante, y créeme que esos niveles se van a empezar a regular muchísimo. Claro, y fíjate que ahorita que decías de generar, de hecho, fíjense, vamos a hacer un análisis profundo de lo que pasa. En la ansiedad, precisamente la ansiedad, ahorita que decías, es que si necesitas, y normalmente por ese tipo de situaciones inicia, no tengo el dinero para, no tengo la solvencia para, y si no tengo el dinero, ¿qué onda? Y si no esto, ¿qué pasa? Ok, pero esto también inicia por un estado de estática, donde no te has movido lo suficiente. ¿Y por qué? Porque fíjense, la emoción profunda de la ansiedad es miedo. O sea, al final es miedo. El miedo es una emoción que paraliza. O sea, es una emoción donde te metes y quieres huir. Y en lugar de avanzar hacia adelante, el inconsciente en el miedo es avanzar hacia atrás. O no me muevo, o me voy hacia atrás sigilosamente. Eso de alguna manera inconsciente lo has estado haciendo, no te has estado moviendo. Y mientras vivas en la ansiedad, no te vas a estar moviendo. Una de las cosas importantes es muévete. Sí. Con todo y miedo, hazlo. Es importante. Es más, ¿qué es lo que te da más miedo? No, pues me da más miedo enfrentarme a eso. Enfréntalo, trabájalo. Incluso el proceso, ¿no? El cuadro de ansiedad, ve y no te estás muriendo, no está pasando nada, pero actívate. Algo importante es actívate. El miedo tiende a ser, fíjense, vamos a hacer una diferencia entre el miedo y el coraje. Cuando tú estás
no sé, no sé, imagínate dos niños, ¿no? Que uno está molestando al otro, la típica, los hermanos la han vivido en la casa, ¿no? Que está uno y el otro molestando al otro. Y el otro está así y dice ya, y luego le vuelven a hacer ya. ¿Al cuánto te gusta que voltee? Le di un manotazo, diga que ya. ¿Qué cuánto te gusta aguantar? ¿3? ¿2? Ok. El coraje hace que te muevas. ¿Cuántas veces no te has movido por coraje? Dices, ay no, ya estoy harto, ya, hasta aquí. Lo dices con coraje. Yo no he visto a nadie que diga, ay no, estoy harto, ya hasta aquí voy con todo. No, el miedo tiende a ser una emoción que paraliza o que hace que vayas en retroceso. Entonces, analiza. De tiempo antes del cuadro de ansiedad, ha habido una situación donde te ha paralizado, ha sido en retroceso. ¿Por qué decimos que vivimos en la inmediatez y que vivir detrás de las pantallas nos está generando ansiedad? Porque estamos paralizados. Ya no nos estamos moviendo, ya no nos estamos asociando. Hay un proceso de no movilidad detrás de la ansiedad y detrás del miedo, a pesar de que tú ves un stop. ¿Por qué crees que el cuerpo entra en un estado de agitación? Porque inconscientemente te dice, muévete. Sí, descarga todo. Muévete, ya descarga, ándale, haz algo, ¿sí? Pero esto es ya como algo muy avanzado, que no en cualquier parte vas a ver este análisis que yo te estoy dando ahora, porque así ha sido algo que yo he venido observando a lo largo de mi práctica, tanto clínica como personal, como con los grupos. A mí me gusta mucho la investigación, me gusta mucho observar. Siempre los investigadores somos muy buenos observadores, somos muy buenos analíticos, ¿sí? Entonces somos muy buenos en deducir cosas. Entonces, pero obsérvalo. Yo no digo que me creas, obsérvalo, porque esto probablemente no esté en ningún libro, pero obsérvalo y vas a ver cómo hay un estado como de detención. Y por eso el cuerpo quiere que te muevas. Lo único que te está diciendo es muévete, haz algo diferente. Pero el mismo miedo hace que no actuemos, que trabaje en nuestra cabeza, pero no actuamos, no nos movemos. La cabeza está a tope, pero ¿qué está haciendo que no te muevas? Es como esa incongruencia en el cuerpo. Entonces, por eso me gusta la parte de redes, porque la parte de redes tienes contención, tienes movimiento y hace que te ayude a cambiar el chip. Totalmente. Que te ayude a cambiar. Trabajar la ansiedad es un proceso tan complejo que no es como, pues haz esto, ponte una meditación y te vas a relajar. No, tienes que poner incluso una acción importante y trascendente para que cambie todo esto, ¿no? Entonces, analícenlo. Si tú estás pasando por esto con alguien, simplemente observa qué tan detenido se ha quedado en ciertos aspectos importantes en su vida. Y te aseguro que va a haber un aspecto en el cual por algo no se mueve. Totalmente. Por algo no actúa, por algo no avanza. ¿Sí? Y ese miedo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfrentarlo. Hacer lo contrario, movernos. Totalmente. Ay, doctora, pues qué denso, qué denso estuvo el programa del día de hoy. Está así que es que sí. Y como es una de las situaciones que más se da hoy en día, yo creo que todos tenemos a alguien en la cabeza, si no es que nosotros mismos, que se nos vino a la mente y empieza esta parte de análisis, de retroceso. Híjole, está cañón, jóvenes. Así que el día de hoy yo les propongo que lo vuelvan a escuchar, hagan conciencia y aplíquenlo. De verdad, el aplicar todo este tipo de situaciones que estamos aprendiendo aquí en Bioencuentro nos va a llevar a hacer cambios realmente radicales en nuestro estilo de vida. Doctora, el día de hoy ya se nos está terminando el tiempo, pero antes no nos podemos despedir sin la pregunta. Y hoy tuvimos muchísimo tema, desde la parte física, la parte emocional, la parte mental, qué es, cómo se manifiesta, cuáles son los factores psicológicos, sociales que nos está llevando a todo esto. Si nos pudiera resumir una pregunta para el día de hoy empezar a trabajar desde la parte física, la persona que estuvo mentalmente presente en todo en este podcast va a poder contestar de forma correcta para llevarse lo que es Biosia. Ok, pues vamos a hacer la pregunta porque es lo que quiero que se les quede. Okay. Sí. ¿Cuáles son los 3 productos? Dijimos varios y dije que con bio difícilmente te puedes equivocar, pero yo dije 3. 3 bases. 3 bases y uno está bien fácil porque está ya dentro del regalo, entonces prácticamente tienen que decir los otros 2.
uno iba por el tema de la oxigenación y el otro iba por el tema de mejorar también la conducción. Entonces son 3 productos que se recomendarían aumentar la dosis, ojo, en una condición de ansiedad. Fíjense qué interesante, jóvenes. Y eso nos ayuda muchísimo, doctora, también hasta para la recomendación de producto. Entonces, de traerlos. Por eso lancé esa pregunta, para que digan, ¿cuál era? ¿Cuál dijo? Ahí está. Esos. Muy bien, doctora. Pues el día de hoy la información estuvo súper interesante. Esperemos tenerla próximamente con temas de este estilo. La serie Conciencia, a mí me encanta, me fascina cómo aborda los temas, porque es cierto, puedes entrar, puedes salir. Y esto yo creo que es información de extremo valor para toda la familia Bio 4. Así que en nombre de toda la familia Bio, le agradecemos bastante por la información del día de hoy. Agradecemos a todas las personas que están detrás de cámaras. Mandamos un saludo muy grande a todas las personas que hacen esto posible, o sea, a ti, líder Bio 4 que nos estás viendo tras de la pantalla, créeme que todo esto lo hacemos por ti. Entonces, doctora, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y nos despedimos como siempre diciendo que si no es Bio 4, no es biofísica. Nos vemos.